ambas es muy dispar, entonces puedo estar pensando que no es tan confiable mi instrumento. Y también hay otra situación. Recuerdan que analizamos que cada variable se separaba en dimensiones, ¿no? Ajá. Y las dimensiones en indicadores. Sí. Bueno, estos indicadores, si es cierto que estos indicadores juntos van a explicarme lo que dice, lo que quiere decir la variable, perdón, me omití, a ver otra vez. Variable, dimensiones e indicadores. Indicadores. ¿Verdad? Sí. Cada dimensión tiene cierta cantidad de indicadores. Ajá. Pero suponemos que esos indicadores, entre todos, explican a la dimensión. ¿Sí? Sí. Si es que entre ellos explican a la dimensión, debemos asumir que los indicadores se tienen que parecer o tienen que estar relacionados entre ellos porque se supone que pertenecen a la misma dimensión. Y ahí es otro factor que mide el alfa de Cronbach. Bueno, ahorita lo platicamos más a profundidad. La otra cuestión es la validez, ¿no? ¿Qué tanto el instrumento realmente mide lo que pretende medir? Por ejemplo, aquí nos dice que mida la inteligencia y no la ausencia de memoria, que no son cosas parecidas, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, no? Pues que el que saca 10 en los exámenes porque se aprende la teoría y la repite ahí, pues es muy inteligente. Pues no, realmente hay un test de ese tipo, como los que hacen todavía en muchos profesores, lo que mide es la capacidad de retención, ¿no? Pero no mide la inteligencia. Entonces, ¿qué tan válido es medir tu aprovechamiento, tus capacidades solamente midiendo tu memoria? Pues no es, yo no lo considero que sea una forma válida. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Los demás están dormidos? Totalmente. Muy bien. No, aquí estamos, Doc. ¿Qué necesita la medición entonces? Bueno, y aquí algo importante, ¿no? Mientras más abstracto sea lo que quiero medir, más difícil es lograr la confiabilidad y la validez. Porque, como lo saben, pues si es algo muy concreto, pues, por ejemplo, la temperatura, un termómetro, pues se puede de manera más o menos sencilla saber si es confiable, ¿no? Y conforme voy aplicándole la medición de temperatura al mismo sujeto, debiera, si es que no ya se murió o si no es que le está dando una fiebre que lo va a matar, mantenerse más o menos estable, ¿no? Sin embargo, si fuera la motivación, actitudes, inteligencia, valores, ahí es donde se complica por los elementos de que es abstracto. ¿Se acuerda qué hicimos para quitarle lo abstracto o desubjetivizar a las variables? ¿Se acuerdan cómo se llama ese proceso en el que tratamos de quitarle lo subjetivo a las variables cualitativas? No, ni idea. Ni idea. No me acuerdo. Para desubjetivizar una variable cualitativa que es abstracta, lo que se hace es operacionalizarla, es decir, mostrar cómo la voy a medir. Y para ello hago un proceso analítico en el cual la variable la divido en sus dimensiones y las dimensiones que probablemente siguen siendo abstractas, a su vez en indicadores, y luego defino para cada indicador algún tipo de ítems o afirmaciones que pueden ser preguntas o afirmaciones abiertas o cerradas que me van a dar información al respecto. Y como decía hace rato, los indicadores explican la dimensión y las dimensiones explican a la variable. Eso es lo que se utiliza para desubjetivizar, que es algo que ya platicamos, ¿no? Bueno, Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. así es. ¿Ya estás aquí, Lupita? Qué bueno. Ya llegué. Bueno, bueno, entonces todas las, también habría que decir que todas las mediciones están sujetas a un error de medición, porque puede ser inducido por la persona que esté aplicando el instrumento o el que está haciendo, recibiendo la medición, pues también puede estar metiendo error. Uno, tal vez porque no entienda lo que le estás preguntando bien, o porque la escala no sea la más adecuada, o porque no te entiende lo que le estás preguntando,
o pues porque no se le da la gana contestar bien, ¿no? Entonces ese error pues siempre lo vamos a tener ahí presente y por eso se dice que pues, la medición nunca es perfecta. Bueno, ¿y cómo se puede a cierto punto tratar de disminuir ese tipo de error? Pues es calculando la confiabilidad y la validez. Aquí hay un detalle. Para poder medir confiabilidad y validez, el detalle es que hay que aplicar el instrumento para poder hacer. O sea, no hay una manera de medirla antes de aplicarlo y eso nos mete en un problema. ¿Cuál creen que sería el problema? Es que si la medimos donde la vamos a medir, o sea, con quien la vamos a medir, y si no es la correcta, la vamos a quemar, como decía la vez pasada. Por ejemplo, puedo quemar mi muestra, y si mi muestra es muy específica y pequeña, como dices, sí, bien lo dices, la vamos a quemar. Y además, híjole, pues es que solamente, como decían, solamente echando a perder se aprende, ¿no? Entonces tienes que ver si no funcionó para ver cómo la arreglas, ¿sí? Ese es el detalle con esto. Ahora, los procesos básicos que les van a pedir ustedes, que por lo menos hayan medido la confiabilidad del instrumento. La validez, asimismo, también es importante, pero por lo regular se utiliza otro tipo de herramientas estadísticas como el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, que a su vez puede constituir todo el aporte de una tesis de maestría, ¿no? O de doctorado. ¿Qué se puede hacer para evitar que algo no sea válido ni confiable? Pues puedo utilizar instrumentos que ya estén, como se les llama, validados. ¿Alguien ha escuchado ese término? No. 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 Sí, cuando se habla es que este instrumento ya está validado, a lo mejor cuando lean artículos ahí lo ven, quiere decir que alguien ya lo aplicó, ya le hizo estas pruebas estadísticas y te puede decir, ¿sabes qué? Esto sí funciona, entonces tú ya no tienes que hacerlo, te lo podrías evitar. Los que estamos haciendo nuestros propios instrumentos, pues algún proceso de confiabilidad y validez vamos a tener que hacer. Pero es válido aplicar el instrumento de alguien más, ¿verdad? Sí es válido, claro. Sí, y obviamente suponiendo que ya está validado, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber que ya está validado? Debe decirlo en quien lo usó para algún, en un artículo científico o en una tesis. Si él lo hizo, tendría que haberle aplicado confiabilidad y validez. Y si no lo hizo él, lo utilizó de algún autor, ahí debería mencionar que el instrumento que está utilizando, que hizo fulano y fulano, está validado. Pero Y ahí si yo no, tengo una duda. Sí. Está bien, se puede utilizar instrumentos de otras personas, pero siempre y cuando se tenga el mismo objetivo, porque si no tienen el mismo objetivo, obviamente debe ser, tienes que utilizar un instrumento siempre y cuando te lleve al mismo fin. De acuerdo, porque y ese, de hecho, ese es uno de los requisitos de validez, ¿no? Si estaba hecho para medir otra cosa y Ya lo no me traes sirve. a otro lado, pues ya no va a ser eso, ¿verdad? No. Sí, de acuerdo. Entonces, la confiabilidad, decíamos, el grado en que la aplicación repetida al mismo sujeto-objeto produce resultados similares. Y que existen diversos métodos para evaluar la confiabilidad. Les decía del alfa de Cronbach, y hay otro método que se llama de las dos mitades, que en la próxima sesión les voy a mostrar ahí con una hojita de Excel cómo se puede capturar y luego cómo se puede correr alguno de estos dos métodos con el software. Hay un software muy utilizado, el SPSS, SPSS. pero que hay que pagar por él. Y por este medio, como me estoy grabando, no les voy a decir otra cosa más que pues, si no lo tienen legal, no lo deberían usar. Pero también hay otros que son gratuitos, ¿no? También se los Hay voy pruebas de 30 días, ¿no? Sí, lo pueden descargar y utilizar 30 días. Y también hay otro que se llama PSPP, las letras invertidas, que es totalmente gratis y hace exactamente lo mismo.
Bueno, la estabilidad del instrumento. O sea, la estabilidad quiere decir que tiende a medir lo mismo. También se le llama confiabilidad test-retest, ¿no? O sea, si lo aplico ahorita y lo aplico después, debería dar resultados parecidos dentro de un periodo de tiempo razonable, ¿no? ¿Y cómo se mide que se parezcan? Pues con la correlación. Es decir, uno debería estar muy relacionado con el otro, ¿sí? Pero en ¿cómo lo podríamos aplicar? Porque aquí en la presentación dice que un mismo instrumento es administrado a un mismo grupo de personas después de un periodo de tiempo y que mide la confiabilidad a través de la correlación entre ambos puntajes. Entonces, ¿el mismo lo tendríamos que aplicar en 2 periodos diferentes? Sí. ¿A las mismas personas? Si quieres utilizar la técnica de medición de confiabilidad que se llama estabilidad test-retest, se aplica ahorita y luego se vuelve a aplicar después a los mismos, y hay que tener idea de quiénes eran y buscar que haya alta correlación. Ahora, te podría decir yo, por ejemplo, tu caso, pues no aplica a utilizar ese tipo de técnica, pero hay otras, ¿verdad? Que nomás requieren una aplicación. Sí, porque se estaba viendo que pues no aplicaba. Otra que por aquí menciona, el de formas paralelas o alternativas. Haces 2 instrumentos parecidos que según tú midan lo mismo y deberían dar resultados parecidos. También está bueno, pero nos lleva mucho trabajo de más, ¿no? Por eso no es popular. Es trabajar doble. Pues sí. Estos son los más populares. El de las mitades partidas y el coeficiente de Cronbach. Recuerden, en el primero había que medir 2 veces a los primeros. En el otro había que hacer 2 instrumentos similares para aplicarlos y ver que resultaran altamente correlacionados los resultados de un instrumento y el otro. Y otro, de las mitades partidas, lo que hace es hacer una sola aplicación y luego dividir en 2 mitades los resultados de los sujetos que fueron aplicados el instrumento y buscar que entre las 2 mitades haya alta correlación. Pónganse a pensar, si yo divido las mitades al azar y los resultados se parecen mucho, me está dando idea de que en realidad ese instrumento sí es confiable, ¿no? Porque pues en unos y en otros que tal vez no tenían nada que ver entre ellos, los elegí al azar, pero el instrumento está midiendo lo mismo, los resultados son muy similares. Y la otra, que también es muy útil, es la más utilizada. Bueno, la más utilizada es Cronbach, pero también la otra, en una tesis valdría la pena poner una y la otra, ¿no? Al cabo, es muy sencillo hacerlas. Se requiere una sola medición, la consistencia de los ítems en cada escala y el instrumento como conjunto. Lo que hace es medir las respuestas de cada uno de los sujetos en el mismo ítem para ver qué tanto se correlacionan entre ellas las respuestas. Y luego, medir la correlación, el índice de correlación que tuvo cada uno de los ítems con los otros ítems que integran la misma dimensión. ¿Me repito o sí quedó claro? No, muy bien. Ahí les va, miren. Recuerde que tenemos una variable, dimensiones e indicadores con ítems, ¿no? Lo que hace, lo que asume el alfa de Cronbach es, si yo lo aplicara en 20 sujetos, la respuesta de los 20 sujetos debería correlacionarse, aunque puede variar, pero debería estar altamente correlacionada del sujeto 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, hasta el 20. Debería parecerse, si es que es confiable. Si todas las resultados son muy dispares, si yo le estoy diciendo, por ejemplo, a ver, ¿ustedes creen que está nublado y que vaya a llover? Y todos me responden cosas muy distintas, tal vez la manera en que estoy preguntando y la forma como estoy llegándome de información no sea muy buena. Porque si los resultados fueran que hay un acuerdo entre que sí va a llover o que no va a llover, eso querría decir que estoy preguntando de una forma más adecuada porque hay más acuerdo entre lo que estamos midiendo, la realidad que estoy midiendo, si va a llover o no va a llover, con lo que ustedes están diciendo. No sé si fui más claro esta vez.